pase entonces a mi colega gerente público, Irwin Aspajo, quien va a empezar con su primera presentación. Adelante, Irwin. Gracias Marlene. Muy buenas tardes a todos y todas, ¿no? Acá desde Lima, Perú. He tenido la oportunidad el día de hoy de poder compartir con ustedes algunos avances y retos, sobre todo retos y desafíos que presenta la administración pública del Perú, la gestión pública del Perú, y a mí me ha tocado la parte presupuestal, la parte transversal de la gestión pública en el Perú, bajo una mirada pragmática, ¿ya? Desde el momento en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? En una coyuntura bastante especial en nuestro país. ¿Me permites compartir pantalla? A ver, ¿me confirmas, por favor, si se puede ver mi pantalla? Se puede ver Ya, perfectamente. perfecto. Muy bien. Entonces, el tópico 1 es ejecución del gasto en tiempos de restricción, un análisis del año 2021 a 2023 en el Perú, tanto en los gobiernos nacional, regional y local, pero bajo un enfoque con incidencia en gobiernos locales. El Perú, ¿no? Como bien ven en pantalla, es un país que tiene costa, sierra y selva. Tiene 25 regiones y una provincia constitucional que es el Callao, pero a nivel de entidades públicas, estamos bordeando las 3.084 entidades públicas, divididas, ¿no? En gobierno nacional, 651 entidades, gobiernos regionales, 542 con todas sus unidades ejecutoras, ¿no? Los gobiernos provinciales, ¿no? Son 196 y los distritales, gobiernos locales y distritales, 1.695. Es una cantidad bastante significativa de entidades públicas que tenemos hoy en día que gestionar, ¿no? En el territorio peruano. Está dividido en gobierno nacional, regional y local, ¿no? La incidencia de este tópico es justamente ver la problemática que se tiene a nivel macro y cómo esta influye en la administración o la gestión presupuestal de los gobiernos locales. El proceso de ejecución presupuestal, ¿no? Que está regulado en el Perú, contiene la certificación presupuestal, el compromiso, el devengado y el girado pago. No obstante, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF ha regulado en estos últimos años una especie de algunos ítems al interior del proceso de certificación que se llaman la PCA, que es la programación de compromisos anual. En digamos, este prerequisito para poder ejecutar los gastos, para poder certificarlo, iniciar el proceso de ejecución, resulta para los gobiernos locales muy a menudo una traba, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, quizás vamos a poder explicarlo en el transcurso de la exposición. Y en compromiso tenemos dos subetapas, que es el compromiso anual y el compromiso mensual. Entonces, acá tenemos que tener bastante hincapié en que estas fases son las generales del proceso de ejecución del gasto. Actualmente en el Perú tenemos 11 sistemas administrativos, ¿ya? De los 11 sistemas administrativos que ven en pantalla, está el de recursos humanos, el de abastecimiento, el de presupuesto público, tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión pública, planeamiento, defensa judicial de Estado, control y la modernización de la gestión pública. No obstante, existe una particularidad en el Perú. El 55%, o sea, 6 de los entes rectores de los sistemas administrativos están adscritos al Ministerio de Economía y Finanzas, o lo que se le llama en otros países Hacienda Pública. Entonces, ahí hay una centralización bastante fuerte de, digamos, la gestión financiera como tal, y más aún cuando tenemos dos organismos, que es el de recursos humanos y el de planeamiento estratégico, que están integrados como órganos técnicos especializados, ¿no? Si bien es cierto, no forman parte del MEF, pero sí en su consejo directivo, sí cuentan con personal que toma decisiones que son del propio Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ahí, desde la mirada de los gobiernos locales, hay un desbalance
¿no? De, digamos, el poder presupuestal o financiero que se tiene en la toma de decisiones a nivel macro. Más aún cuando la entidad recaudadora de los recursos, la SUNAT, ¿no? De los tributos ¿no? Y el tema del ingreso público, está también adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, esa particularidad hace que el ministerio tome las decisiones a veces, ¿no? Y muy a menudo, ¿no? En esta coyuntura de restricciones, de manera unilateral, sin tomar en cuenta algunos aspectos que tienen que ver con territorialidad, con aspectos políticos, con aspectos pragmáticos de los gobiernos regionales y locales. Y esto, en esta pantalla, ya, en esta pantalla, perdón, en esta pantalla, ustedes podrán ver, ¿no? Que el comportamiento de la ejecución presupuestal del año 2021, 22 y 23, ¿ya? Expresado en miles de millones de soles, ¿no? Como ven, el PIN, que es el presupuesto institucional modificado, ha sido de 227.009 millones de soles. Pues, sin embargo, el nivel de ejecución es 87% en el 2021. En el 2022, 88% y en el 2023, 89%. No llegamos ni al 90% en estos 3 últimos años. El gobierno nacional ha ejecutado el 93% de su presupuesto en promedio, pero tiene una devolución al Tesoro Público de 28.000 millones. El gobierno regional, 90%, de 15.000 millones una devolución de recursos con tantas necesidades y carencias que se tiene, y los gobiernos locales, el promedio de ejecución es 72%, ¿ya? Sin embargo, la devolución asciende en estos 3 últimos años a 42.000 millones de soles, tanto en gasto corriente como en gasto de inversión. Entonces, eso es un escenario, un problema que viene trascendiendo hace muchos años en la administración pública. Solamente hemos tomado como base estos 3 años para hacer la comparación, ¿ya? Entonces, y hay otro comportamiento adicional en el tema de la gestión presupuestal. Tenemos, por ejemplo, el tema de los PIA-PI, que es el presupuesto institucional versus el presupuesto modificado. Y como verán, hay una variación, hay incrementos, o sea, el presupuesto se inicia, por ejemplo, en gobiernos locales, ¿no? Con 21.000 millones y termina con 45.1 millones. Y el incremento en términos porcentuales es 109% en el año 2021. En el año 2022, 145%. Y en el año 2023 reduce 67%. Sin embargo, ya genera alertas porque los gobiernos locales, las transferencias se vienen dando en el proceso de ejecución de enero a diciembre. Y esto afecta la programación y una buena planificación. ¿Qué significa esto? Que programamos mal, que no planificamos bien, y lo otro es que las normas de las leyes de presupuesto no son las más adecuadas cuando se construyen, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante cómo estas se negocian a nivel del Congreso y a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, en una negociación, digamos, que se generan incentivos perversos en esa negociación y terminan los gobiernos locales no teniendo poder para tener una negociación, una asignación más eficiente y más oportuna, ¿no? Del presupuesto. Entonces, enfocándonos solamente en gobiernos locales, solo en gobiernos locales, la ejecución, por ejemplo, en el año 2021 fue del 71.6, en el 2022 71.5, en el 2023 72.6, un promedio de 71.9%, ¿no? En términos académicos, por encima del 90-95%, ya estamos hablando de un 95%, estamos hablando de una ejecución en un desempeño óptimo, ¿no? Pero ya estamos bordeando un desempeño deficiente en estos 3 años de evaluación. Y esto implica una devolución de 13.000 millones, .8 de soles. Entonces es una cantidad significativa en los procesos que tenemos hoy en día de gestión. Ahora, de los gobiernos locales del Perú, ¿no? En el tema de la cantidad de entidades públicas que mencionábamos en la primera diapositiva, tenemos 196 entidades, gobiernos locales provinciales y 1.695 gobiernos locales distritales.
un total de 1.891 entidades que gestionan presupuesto, ¿no? Que gestionan recursos asignados del Tesoro Público. Sin embargo, nosotros hemos extrapolado estos 9 regiones, perdón, que tienen mayor cantidad de entidades. Como verán, ¿no? Son 3 regiones de la costa, que es Ancash, Lima y Arequipa, ¿no? Que también tienen sierra, pero mayormente prevalece la costa, ¿no? Y 6 gobiernos locales del interior, de la selva, de la sierra, perdón, del Perú, ¿no? Cajamarca, ¿no? Ayacucho, Huancavelica, Junín, Puno, ¿no? Y Cusco, ¿no? Que son las regiones que tienen más entidades, por encima de 100 entidades por gestionar. Y lo curioso es que revisando algunos estudios y tomando como referencia el estudio realizado por la Universidad de Pacífico, la Escuela de Gestión Pública de la Universidad de Pacífico del Perú, donde se evalúan los indicadores de los ODS, de estas 9 regiones, tenemos indicadores que no son los más óptimos se pueden reflejar, ¿no? La proporción de la población en la condición de pobreza monetaria, ¿no? La tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años, ¿no? Miren cómo Cajamarca, ¿no? Una región de la sierra, ¿no? Ocupa un primeros puestos, ¿no? Que estaría en decremento. Proporción de niños y niñas de 5 a 17 años en actividad económica, o sea, niños que trabajan, ¿no? Huancavelica, ¿no? Lidera este indicador negativo. Proporción de la población con empleo informal, ¿no? Tenemos a Puno, la informalidad de Puno, proporción de la población urbana que vive en barrios marginales y asentamientos humanos, ¿no? Y tenemos acá liderando este tema Huancavelica, y proporción de la población que se siente segura al caminar, o sea, el tema de la seguridad ciudadana, a Ancash, ¿no? Y Cajamarca como algunas regiones que hay que tomar el foco de atención, ¿no? Al igual que hemos visto que el tema es en gobiernos locales, también vemos indicadores que no reflejan en estos últimos años, ¿no? Un desempeño eficiente, no solamente de los recursos, sino de los resultados como tal. Entonces, de esas regiones, con más de 100 gobiernos locales por gestionar, hemos visto que el promedio de ejecución presupuestal es 71.1% en el 2021, 69 en el 2022 y 73.1 en el 2023, ¿no? Destacan, de cierta forma, alguna baja con alerta roja, los gobiernos locales ubicados en Lima, Ancash, que han venido de 58 a 56, de 56 a 54, en vez de mejorar han ido empeorando en el tema de la gestión presupuestal en términos de desempeño, y en Junín, ¿no? Estas tres regiones que la extrapolación de estos gobiernos locales se ha podido identificar, ¿no? Ahora, el proceso de ejecución presupuestal, ¿no? El proceso de ejecución presupuestal está dividido en certificación, compromiso, devengado y giro pagado. Me voy a detener en esta pregunta que siempre, ¿cuál sería el porcentaje a ejecutar para considerar el desempeño? O sea, ¿cuándo se considera un buen desempeño, un mal desempeño, ¿no? Bueno, regular, deficiente, ¿no? Se considera, ¿no? En el plan de incentivos municipal, que es una estrategia establecida por el MEF, una estrategia de transferencia condicionada. Tú cumples ciertos requisitos y te transfieren recursos. Y en otra estrategia que también es de transferencia condicionada, que es el reconocimiento de ejecución de inversiones, el famoso REI, que cuando es muy bueno es mayor al 95%, lo cual no estamos en ese escenario. Bueno entre 95 y 90, regular entre 90 y 85, y deficiente es 85%. Entonces, tomando como base estos indicadores, estaríamos en un escenario deficiente. Sin embargo, estos indicadores solamente miden una parte del presupuesto, no el total. Y ese es otro desafío que tenemos que enfrentar en el Perú. No se ha estandarizado los niveles de desempeño. El plan de incentivos municipal solamente mide una parte y de algunos municipios, no de todos. El reconocimiento de inversiones también solo de algunos.
Entonces no se focaliza y se pierde o se licúa, se distorsiona cuando un gobierno local es bueno, malo, regular o muy bueno. Entonces, esos son los retos, los desafíos que se tienen que enfrentar a la hora de gestionar el presupuesto en el Perú. Ahora, el proceso de formulación de etapas del presupuesto, ¿ya? Está dividido, las fases del proceso presupuestal, en programación multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Y nos vamos a detener en evaluación, porque la academia nos dice que la evaluación debe ser la retroalimentación o el feedback necesario para poder hacer un mejor proceso de programación que permite gatillar ajustes necesarios que se deban hacer en estas etapas de programación y formulación que normalmente se hacen un año anterior. Sin embargo, ¿no? Nuestro proceso de evaluación, que está regulado también por el MEF, ¿no? Por el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene dos etapas. El seguimiento continuo, que solo enfatiza en programas presupuestales, que más conocidos en el Perú como PPR, o presupuesto por resultados, ¿no? Se enfatiza solo en eso y en algunos indicadores, ¿no? Y luego el seguimiento priorizado, que es una decisión unilateral de la DGPP del MEF para determinar intervenciones donde se va a realizar el seguimiento continuo, ¿no? Entonces, esta es una etapa que difiere, obviamente, solamente difiere de todo el presupuesto, solamente se enfoca en algo nada más y no permite gatillar algunos otros efectos que deberían ser considerados en la programación. Luego tenemos la evaluación dentro de la evaluación presupuestal, que es el análisis de efectividad de las intervenciones como del resultado esperado, de lo que tú planificas, como si hemos nosotros logrado eso, ¿no? Pero, sin embargo, esto también obedece el resultado a la gestión presupuestal de los resultados de un año fiscal, pero contempla el análisis del entorno macroeconómico. Y para el gobierno nacional y gobierno regional se usan indicadores de desempeño y resultados de productos reportados de los programas de incentivos municipales. O sea, no es de todo el presupuesto, solamente se enfatiza en uno solo. Entonces, ahí tenemos que ahondar en que la evaluación presupuestal no está haciendo, no está evaluando el global de todo, sino solamente aspectos focalizados, ¿no? Que no deberían ser. Y no se le permite tampoco a los gobiernos nacionales y locales realizar el íntegro, no es vinculante de esa evaluación, ¿no? Entonces, sin embargo, por ejemplo, el ente rector de planeamiento en el Perú, sí, en el año 2024, o sea, este año, ha venido regulando y está tomando fuerza planeamiento, y eso es muy bueno, eso es algo positivo que hay que decirlo, porque el CEPLAN, ¿no? En estos últimos años, digamos, estos 5 últimos años, ha venido tomando fuerza, ha venido regulando el tema de la programación a través del POI, del Plano Operativo Institucional, de la formulación de los PCN, de los PEIs, de los planes estratégicos, ya, y le ha puesto, como se dice coloquialmente, en una jerga de repente de la gestión pública en el Perú, le ha puesto dientes como ente rector, y eso es bueno. Y ya reguló, por ejemplo, que a nivel de metas y resultados, ¿no? Ya semaforizó, ¿no? Mayor a 95 es un logro esperado. Entre 75 y 95, amarillo, alerta, indica desvíos desfavorables moderados, ¿no? Y rojo, de 0 a 75, indica cumplimiento bajo o incumplimiento de logros esperados a nivel de metafísicas, lo cual es un avance significativo, ¿ya? Que se puede extrapolar, obviamente, al tema presupuestal, ¿no? Que si solamente hay avances aislados o estrategias muy priorizadas, muy puntuales, ¿no? Con el tema de la gradualidad, ¿no? Siempre hay un sustento necesario que no se puede hacer todo, ¿no? Pero eso pasa porque ha centralizado mucho el poder de la gestión presupuestal en el ente rector, cuando esto debió de haberse descentralizado o desconcentrado en este tipo de funciones, ¿no? En las cuales abarca todo, pero sin embargo los gobiernos locales y regionales, ya hemos visto que son más de 2.000, ¿no? En total son 3.000 y pico entidades,
lo cual es inmanejable, ¿no? Entonces, a esto se suma que las restricciones presupuestales en el Perú se establece en el decreto legislativo que son de rango de ley, ¿no? En normas de rango de ley. O sea, en la norma presupuestal, en el decreto legislativo nacional de presupuesto público, y existen leyes anuales de presupuesto. Y creo que ese es el punto de partida de todo el problema. Las leyes anuales, aunque mis amigos del MEF siempre discuten conmigo sobre esto, ¿no? Pero es bueno decirlo y justamente estamos en este ambiente internacional, académico, donde tenemos que manifestar este tema, ¿no? Es que las leyes anuales de presupuesto, la verdad, son malísimas, ¿no? Son malísimas las leyes anuales de presupuesto y no solamente lo hemos visto desde este panel, ¿no? Sino también hemos hecho mención en el panel que ustedes van a revisar a un estudio de OCDE que se hizo el año 2022, un estudio de pares que hizo OCDE en el Perú, y donde también concluye lo mismo, que nuestras leyes anuales de presupuesto son totalmente fuera de foco. ¿Por qué? Porque primero son extensas, establecen restricciones a nivel de insumo, o sea, de específica de gasto, de fuente de financiamiento, y hace que evidencia que no hay una descentralización fiscal y que no hay una confianza en los gobiernos regionales y locales. Y tampoco hay un esfuerzo por capacitarlos, por fortalecerlos, ¿no? Solamente hay la primera parte de esta exposición, siempre todo lo que está mal, 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 pero no hay un esfuerzo del ente rector del sistema financiero, ¿no? En el Perú, que ya recordamos que son 6 de 11, ¿no? Que no hacen lo propio para poder ver que estamos mal, pero ¿qué hacemos para mejorar? Estás viendo que te está yendo mal, pero no haces nada, al contrario, le pones más restricciones. Entonces, existen las leyes anuales con restricciones a nivel de específica, fuente de financiamiento, categoría de gasto, el tema de personal está muy restringido, y estas también se operativizan en las directivas de cada fase del proceso presupuestal, o sea, de programación, de formulación, de aprobación, de ejecución y de evaluación, ¿no? Lineamientos, directrices, ¿no? Y han llegado hasta regular a través de comunicados oficiales, lo cual también es bastante peculiar, ¿no? Según el estudio de OCDE y también por lo que nos pasa a decir desde el punto de vista pragmático, en el mes de diciembre, los últimos días del año, emiten un comunicado y dicen que se recorta la PCA, que es discutíamos hace un momento el prerequisito para la certificación, y eso hace que se contraiga todo el gasto, ¿no? Entonces, todo esto se operativiza porque sí lo tienen bien, bien, bien formalizado a través de aplicativos informáticos, ¿no? Entonces, el aplicativo informático ya te restringe todo completamente y los gobiernos locales, en este caso, pues se ven con las manos atadas, ¿no? Que yo les llamaba a veces las instituciones pingüinos, aquellas que no pueden meterse la mano al bolsillo, ¿no? Porque no tienen campo de acción, ¿no? Y es un fenómeno que pasa en la gestión pública peruana. Entonces, las restricciones se dan en estas fases, como ya lo hemos mencionado, ¿no? En la programación, a nivel de específica de gasto, de categoría de gasto, de fuente de financiamiento para realizar modificaciones presupuestales. Entonces, a esto le llamamos nosotros las micro restricciones, ¿no? Se establecen con normas de rango de ley y se operativizan y perfeccionan con las directivas, ¿no? Entonces, sí es cierto que existe a un nivel de permisibilidad, o sea, yo te puedo permitir hacer esto, pero tienes que mandarme un expediente y sustentarme y pedirme la famosa opinión favorable. Pero esta opinión favorable es una decisión bastante de gabinete, ¿no? Y bastante, es otro bloque procedimental, otro bloque de restricción, porque tienes que adecuarte a una tramitación especial para pedir opinión favorable del MEF para modificar de una partida a otra, de una fuente a otra, de una categoría a otra. Entonces, hay un exceso de burocratización que no permite la flexibilización. En la ponencia de Subirats, en la inaugural, hablaba del entorno BUC, ¿no? En un entorno en el cual estamos en constante cambio. Pues los gobiernos en nuestro país no está pasando eso, ¿no? Porque la gestión presupuestaria
meramente rígida y no te permite hacer ningún cambio. Entonces, a tener en cuenta desde la gestión institucional. Número uno, las entidades desvían, sí, lógico, yo, alcalde, o sea, autoridad o jefe de planificación, desvío mi atención en términos de gestión al cumplimiento de la norma y no me importa generar valor, ¿no? Porque recordemos que también si no cumples esto, la Contraloría, los órganos de control están atrás de uno. Las restricciones pueden ejercerse desde un punto de vista de gestión de cada entidad. Eso es algo que también lo dijo Ogden en este estudio de pares. O sea, ¿por qué no le das esa autonomía para que estas restricciones las maneje cada entidad? ¿No? Si la naturaleza de la regulación es evitar el mal comportamiento de los servidores civiles, o sea, el exceso de control, existen otras formas que se pueden ejercer desde planeamiento, desde recursos humanos, desde la gestión del servicio civil, desde la gestión de control, pero no desde el presupuesto. Recordemos que el presupuesto tiene que convertirse en una herramienta de la gestión y no en una herramienta de control y adiestramiento, porque pareciera que nos están adiestrando a hacer una máquina, ¿no? Una inteligencia artificial, algo así, una máquina que va aprobando, aprobando y haciendo lo que realmente, pues, el gobierno central lo dice, sin tener cuidado de la territorialidad, la necesidad específica de la entidad pública como tal. Entonces, estos cuatro aspectos, las decisiones operativas presupuestales dependen del ente rector nacional, lo que menoscaba la oportunidad de entrega de los bienes y servicios. O sea, yo tengo que pedirle permiso a varias instancias para que me puedan decir si es que puedo proceder o no. Las exigencias por mayores niveles de ejecución no se pueden operativizar, ¿no? Porque existen restricciones. Y la microregulación hace que las entidades realicen operaciones y acciones presupuestales donde encuentren un vacío legal. Por ejemplo, yo no puedo contratar personal. Como no puedo contratar personal, no puedo mover una partida a una nivel específica de gasto. Entonces, ¿qué hago? Contrato un servicio de terceros. Entonces ahí está el medio del asunto. Muy bien, vamos cerrando, vamos cerrando. Sé que es extenso, disculpen que me apasione mucho hablar de este tema, pero ya hemos visto el símil que hay entre las alertas de este panel y también el estudio de pares, ¿no? El estudio que los invito también a revisar, una revisión de pares hecho a las finanzas públicas en el Perú, en el cual se detallan lo que estamos manifestando, este nivel de restricción que existe en los gobiernos locales, ¿no? Y para concluir, cinco aspectos importantes, ¿no? Si no, van a matar en el panel. Ya la ejecución del presupuesto no refleja, en el año 2021-2022 hay un devengado de 81%, lo cual no es óptimo en promedio, y una devolución de 29.000 millones, miles de millones de soles, ¿no? La programación y de formulación del proceso presupuestal se convierte en un proceso de negociación política entre el MEF y el Congreso. Ojo, y eso hay que tener mucho cuidado porque el PIA no termina siendo el final, el presupuesto final, ¿no? Hay mucho margen, 102% de gobiernos locales, casi el doble del presupuesto. El nivel de restricción aborda no solo determinadas prioridades de gasto, sino a nivel de específica, no existen flexibilizaciones, ¿no? No se define específicamente el indicador de desempeño, lo cual sí lo ha hecho ese plan. Creo que deberíamos abordar en el tema presupuestal esta semaforización, ¿no? Y existe una convivencia de fuentes de financiamiento que difieren de la fuente de ingreso a nivel del presupuesto. El tema es que el presupuesto se divide en fuentes cuando debería ser una sola. Obviamente no se le puede exigir a los gobiernos locales, ¿no? Al menos a estos 9 que hemos visto, cuando las decisiones operativas de índole presupuestal están restringidas y además su flexibilización depende del MEF. Eso es, y ahí tienen mis coordenadas, Marlene, ¿no? Irwin Gaspajo, mi LinkedIn, ¿no? Mi correo electrónico de la UNSA, de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, y agradezco su paciencia y su tolerancia, Marlene. Discúlpame que me haya pasado un poquito los tiempos. Muy bien, muchísimas gracias al colega, al doctor Irwin Aspajo Grandes. Ahora le doy el pase a otro gerente público del Cuerpo de Gerentes Públicos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, el colega Juan José Cabrera Abrao. Adelante, Juan José. Muy buenas tardes, muchas gracias, querida Marlene, estimado Irving, buenas tardes a toda la audiencia, a quienes nos escuchan.
Muy buenas tardes. Gracias por el tiempo que me brindarán el día de hoy. Bien, para empezar, me gustaría presentar unas pequeñas diapositivas. El día de hoy hablaremos sobre la buena gobernanza, la rendición de cuentas y control en la gestión pública peruana. Bueno, empecemos con la pregunta fundamental, básica. ¿Qué es la buena gobernanza? Bueno, todos sabemos que la buena gobernanza es en realidad el pilar sobre el cual todo Estado busca el desarrollo sostenible de la sociedad, de su población, ¿no? Esta buena gobernanza como pilar fundamental, como base de esta estructura, lo que genera son derechos y obligaciones, derechos de los ciudadanos, obligaciones del Estado y también obligaciones del ciudadano, ¿correcto? Para poder establecer esta relación que hay Estado-ciudadano sobre respeto de los derechos hacia las personas y la obligación de brindarle o de devolverle a los ciudadanos esa confianza, dar esa porción de sus derechos naturales como persona para poder regir y reglamentar toda la sociedad, transformado en bienes y en servicios que les puedan brindar seguridad y bienestar general. Para el ACNUD, que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, ¿qué es la buena gobernanza? Bueno, la buena gobernanza es un proceso por el cual todo el Estado y por ende todas las instituciones públicas dirigen, se comportan, realizan sus actividades, sus asuntos públicos, como gestionando los recursos que le hayan sido asignados. Ya Irving nos ha hablado sobre temas presupuestales y acá es un poco la forma en cómo deberíamos, en cómo las entidades públicas deberían de gestionar esos recursos para que por medio de sus actividades garanticen los derechos humanos. Esta es la perspectiva que nos da las Naciones Unidas desde su arista, ¿no? Desde la vinculación del buen gobierno con los derechos humanos. Pero además de ello tenemos normas peruanas, normas locales que reglamentan o recogen un poco esta idea. La primera de ellas es la Constitución. Como ustedes saben, la Constitución es la piedra angular de toda la estructura normativa en un Estado democrático. Y nuestra Constitución, en este caso la Constitución peruana, en el artículo 44, establece que es deber del Estado defender la soberanía, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, acá estamos hablando de temas de seguridad nacional, y promover el bienestar general. Esto es fundamental para poder lograr un buen gobierno, por ende, la buena gobernanza, que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. La nación, como sabemos, es la población jurídicamente organizada. Como siguiente eslabón del precepto establecido en la Constitución Política del Perú, tenemos un plan estratégico. Todo país tiene una visión a futuro. En el caso peruano, el documento se llama Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Este plan estratégico recoge un concepto establecido en el primer artículo de la Constitución Política del Perú, el cual pone a la persona humana como fin, como eje central de la sociedad y del Estado, ¿correcto? Como ya lo he dicho antes, es la piedra angular por la cual se formula el plan estratégico y es la piedra angular hacia el cual todo el Estado, a través de todas sus entidades públicas y en cada acción que realice, se orienta a fin de buscar que la sociedad y el Estado protejan al ciudadano, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Y este plan estratégico tiene dos objetivos básicos, fundamentales. El primero, como ya les dije, orientar la acción de todo el Estado a todo nivel. En el Perú tenemos el gobierno nacional, que es el nivel completo, el nivel de que abarca toda la nación. Los gobiernos regionales, que son subnacionales que abarcan determinadas localidades separadas por regiones, políticamente hablando, ¿no?
y los gobiernos locales, que está circunscrito a organizaciones más pequeñas, sociedades organizadas más pequeñas, ¿no? Pero esta acción no solamente es del Estado, sino también llama a la sociedad organizada, a las ONGs, a las sociedades académicas, a las universidades, a las empresas, los llama a buscar el desarrollo armonizado y sostenido del país. Es decir, integra a la sociedad en su conjunto, tanto el Estado como la ciudadanía, a buscar ese desarrollo sostenible que hablamos al inicio. ¿Cómo? Definiendo una visión compartida y concertada sobre el futuro del país. Establece políticas que deben ser seguidas y establece indicadores determinados para poder verificar si es que se están cumpliendo los objetivos y si es que se está logrando el desarrollo esperado, ¿no? Y a fin de poder hacer los ajustes que correspondan sobre la marcha. Esto es un cuadro sobre cómo históricamente y normativamente se ha tomado el concepto primigenio de la persona humana como centro del Estado, desde la Constitución en el año 1993, pasando por el Acuerdo Nacional, que es uno de los primeros documentos concertados en el cual ya se empiezan a sentar las bases de esta visión consensuada e integradora de todos los sectores de la sociedad y del Estado para poder buscar este bienestar. Y decanta finalmente en la visión del Perú al 2050 contenido en este plan estratégico que fue establecido en el 2019, ¿no? Y ya nos dice que al 2050 somos, recuerden que es una visión de país, un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional. Algunas personas dentro de mi país pueden estar de acuerdo o no con esta visión, pero yo creo que lo rescatable aquí es que por lo menos ya tenemos un norte, porque dirigir un barco sin tener un rumbo fijo en realidad es mucho más complicado. Con tropiezos, vaivenes y todo lo que sucede en todos los países del mundo, tenemos una orientación y creo que esto es lo más rescatable de este plan estratégico, ¿no? Una orientación sobre el cual ya está dirigiendo todas las acciones del Estado. Y este mismo ACNUD nos da una relación entre la buena gobernanza y los derechos humanos, ¿no? Obviamente nos dice de que son mutuos, tienen una especie de, si vale el término, simbiosis, en la cual la buena gobernanza es una consecuencia del respeto irrestricto a los derechos humanos y a su misma vez, o sea, a la misma vez, al mismo tiempo, este respeto, esta protección de los derechos humanos que cada Estado realiza dentro de sus actividades va a generar una buena gobernanza, lo que a la larga va a legitimar a todo gobierno en todos los países, ¿no? ¿Cómo se hace cómo se expresa esta relación? Bueno, primero hay que considerar que son los principios de los derechos humanos pilar fundamental, son la base para que los estados puedan ir estructurando políticas o pueden ir estructurando sus actividades. Por ejemplo, si tenemos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos la persona humana tiene derecho a la vida, entonces ya los estados pueden ir tomando este principio para poder decantarlo en políticas, como por ejemplo las políticas nacional de salud, en donde busca u orienta las acciones para que todo ciudadano dentro de cada población pueda tener acceso a determinado servicio de salud que permita asegurarle su nivel que permita asegurarle la cautela de su vida como persona humana. Entonces, este principio que es tomado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos empieza a decantar ya, a aterrizar en normas, en políticas nacionales que se van adecuando a estos principios, ¿no? Por eso es que hay una simbiosis y hay una relación y ACNUD lo grafica de esa forma. Ahora, esto es un poco de lo que hablábamos, pero ya lo aterriza un poco más, de manera un poco más específica, en la oficina del alto comisionado.
ya nos dice cómo se vincula la buena gobernanza y los derechos humanos. Primero, con instituciones públicas. ¿Cómo? Cuando el accionar de estas instituciones públicas se orienta al respeto de los derechos humanos, permitiendo que las personas puedan intervenir en la vida democrática de un país, como mediante, por ejemplo, la realización de presupuestos, ¿no? Sobre todo a nivel locales en mi país, en que la ciudadanía puede intervenir en cabildos abiertos, en reuniones con sus autoridades locales para poder determinar el uso de los recursos y orientarlo a determinadas necesidades que tiene su comuna. O tal vez también integrándolos en un proceso de control, de rendición de cuentas. Por ejemplo, hubo una experiencia acá en Perú en la cual la Contraloría General de la República recibía, aceptaba ciudadanos que puedan participar como veedores en determinados proyectos de inversión, obviamente circunscritos a sus localidades, ¿no? De tal manera de que puedan servir como veedores y puedan hacer una especie de vigilancia sobre el uso de los recursos. Sobre la gestión de los servicios públicos, tenemos que, al ser el Estado el gran dador de servicios públicos a la sociedad, está obligado a respetar los derechos humanos cada vez que brinda este servicio. Por ejemplo, si todos tenemos derecho a recibir una educación, entonces el Estado está obligado a brindar este servicio de manera adecuada. Es una obligación que tienen todos los estados democráticos. No obstante, hay niveles. Hay algunos estados que tienen posibilidades de brindar un mejor servicio, hay otros que no, y aquellos que no tienen la obligación de poder hacer ese feedback para poder reutilizar recursos o ver la forma de mejorar cómo esos servicios pueden ser brindados de mejor manera a la ciudadanía. ¿Cómo se vinculan también por el Estado de Derecho? A través de la dación de normas que permitan que la ciudadanía sienta protección a sus derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, cuando se dictan normas relacionadas a la protección de derechos humanos o de las mujeres violentadas, por ejemplo, o las normas que protegen a los menores de la violencia familiar. Entonces, el Estado de Derecho genera una vinculación entre buena gobernanza y derechos humanos cuando brinda estas normas y además es responsable de que su ejecución sea efectiva, ¿no? Que no quede en letra muerta, sino que efectivamente se sienta esta protección del Estado a determinada parte de la ciudadanía. Y en temas anticorrupción, ¿por qué? Porque es necesario que haya un control respecto de todo el gasto público. Cuando no existe este control, entonces todas las demás vinculaciones se ven en riesgo y por lo tanto esta buena gobernanza no es tal y los derechos humanos en consecuencia terminan por no respetarse. Hablemos un poco ahora de la rendición de cuentas. El artículo 31 y el artículo 41 de la Constitución Política del Perú nos establecen el deber derecho de la rendición de cuentas, ¿no? El derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos, entre ellos la rendición de cuentas, y la obligación de los funcionarios y servidores públicos de rendir cuentas. Constitucionalmente hablando, empieza con la declaración jurada de bienes y rentas a fin de conocer su situación económica y social al inicio de ejercer parte del poder público, mientras ejerce este poder público y cuando se retira después de ejercer el poder público. De tal manera que se transparenta todo este asunto de sus bienes y poder tener una arista para determinar si en algún momento puede haber incurrido en alguna práctica que no corresponde, ¿no? Ahora, hablemos sobre la vinculación de la rendición de cuentas y temas de corrupción. Esto obviamente es a un nivel mucho más macro. Tenemos que la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2027 al 2021 nos dice de que la corrupción es el mal uso del poder para obtener un beneficio
ya sea de manera directa o indirecta, es decir, puede utilizar a un tercero para poder realizar este tipo de acciones, ¿ya? Siempre vulnerando algún deber, algún principio ético o alguna norma o algún derecho fundamental o alguna obligación. O sea, esos elementos tienen que darse para poder configurar temas de corrupción. Puede ser económico, podría no ser económico, como una ventaja, no sé, digamos, directa en favor de alguna persona, de repente quiero que contraten a alguien, por lo tanto yo contrato al amigo de otra persona, o sea, situaciones que ya yendo a detalle nos quedaría muy corto el tiempo que tenemos para conversar. Y el índice de la percepción contra la corrupción en el Perú, emitida en el año 2023, realizada por la ONG Proética, dice que el Perú se ubica en el puesto 121 de 180 países a nivel mundial. ¿Y quiénes son nuestros pares? Mongolia, Angola y Uzbekistán. Entonces, nos indica que hemos descendido 20 puestos a nivel de este ranking. Y eso es lamentable. Eso es lamentable porque se tiene que buscamos mejorar y no descender. Y a nivel regional estamos en el puesto 23 de 32 países, lo que es mucho más preocupante. Hay algunas normas sobre rendición de cuentas en el Perú. Ustedes ven en pantalla las más saltantes, pero yo quiero enfocarme en la ley 26.300, que es la que reglamenta cómo la ciudadanía puede participar en la vida y en la gestión pública del Estado peruano a través de reformas constitucionales, iniciativas de formación de leyes, referéndums, ¿no? Quiero centrarme también en la ley de control interno de las entidades del Estado, que lo que busca es que las entidades mismas se autorregulen, que las entidades apliquen acciones de control previo, simultáneo y posterior para poder regular sus propias acciones internas, ¿no? Para que puedan autorregularse, establezcan directivas, es decir, no dejen ninguna acción dentro del Estado a libre albedrío de un funcionario o un servidor. La ley 27.482, que adiciona además de que reglamenta, establece ya la obligación de presentar la declaración jurada de bienes y rentas que habíamos conversado y que estaba contenida dentro de la Constitución. La ley 27.806, que reglamenta todo lo que es acceso a información pública dentro del país y establece solamente restricciones a algunos documentos. Esto es importante porque ha transparentado mucho el accionar del Estado en el Perú. La ley 31.227, que ya pone a la Contraloría como un ente fiscalizador de la declaración jurada de intereses de las autoridades y funcionarios públicos, y la ley 31.564, que busca establecer obligaciones para determinar o mitigar situaciones de conflicto de intereses en los servidores o funcionarios públicos. Pero hay una ley en especial que sí quiero dedicarle por lo menos un minuto. Es la ley 31.704. Esta ley 31.704 incide en 3 empresas públicas grandes que abarcan o que reciben el 33% del presupuesto nacional. ESalud, Petroperú y la Corporación FONAFE. ESalud porque da una cobertura de salud a más de 11 millones de asegurados. Petroperú porque abastece a más de 700 estaciones de servicio a nivel nacional y es una de las redes más grandes en el Perú sobre abastecimiento de combustible, que es importante para el comercio y la vida económica del país. Y la Corporación FONAFE, que es la empresa estatal que dirige a otras 35 empresas públicas en las cuales el Estado tiene cierta participación. ¿Correcto? Les obliga a transparentar su información, les obliga a realizar planes estratégicos, a hacer seguimiento de sus ejecuciones, de sus inversiones, a rendir cuentas de su presupuesto, así como de la programación del presupuesto para el año subsiguiente. Entonces, es importante porque había mucho recurso concentrado en solo 3 entidades públicas, ¿no? Como conclusiones, tenemos que, de manera general, que la buena gobernanza es esencial para el desarrollo de toda sociedad. Es decir,
Siempre que en la buena gobernanza se respeten los derechos humanos, vamos a tener un buen gobierno. La rendición de cuentas es un derecho-deber, ya lo hemos dicho, un derecho de la ciudadanía y un deber del Estado, y es una herramienta importantísima de control, que puede ser ejercida tanto a nivel colectivo o a nivel individual, para que el poder público no realice actos que no le correspondan, sino más bien que permitan que frente al ciudadano puedan ejercer sus actividades de manera correcta, ¿no? Y haciendo un colige entre ambos conceptos, la buena gobernanza y la rendición de cuentas legitiman a todo gobierno. Todo gobierno que quiera legitimarse frente a la ciudadanía tiene que tener respeto a los derechos humanos para tener una buena gobernanza y tiene que rendir cuentas. De lo contrario, no va a lograr esa legitimación. Finalmente, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer? Para poder lograr buena gobernanza, para poder incentivar el tema de la rendición de cuentas, tenemos que promover la transparencia del Estado, hacer el Estado más transparente, más abierto al ciudadano. Incentivar la participación ciudadana, no solamente temas presupuestales y de control, sino también que puedan dar sus opiniones sobre determinadas normas. Promover la modernización del servicio civil. La meritocracia es importantísima en este aspecto. No solamente la meritocracia, sino la inclusión de nuevas tecnologías, que es lo que estamos viendo ahora con las inteligencias artificiales. Esto también es importante, que suene un poco draconiano, establecer sanciones efectivas. ¿Por qué? Porque si la ciudadanía ve que hay un servidor público, un funcionario público que no cumple con sus funciones y no es sancionado, se generaliza la idea, disculpen la expresión, de que aquí no pasa nada, cuando no debe ser así. El Estado tiene que ser firme para poder sancionar a aquellos funcionarios que no cumplen con su deber o en su defecto, que hacen uso abusivo del poder público que ostentan. Y también es fundamental educar a la ciudadanía, enseñar desde pregrado, desde el kinder, desde el nido, desde como se le llame, pero desde la primera infancia, que el ciudadano tiene deberes y tiene derechos, que hombres y mujeres somos iguales y que todos tenemos que participar en la vida pública y en la vida política de nuestro país, porque de lo contrario a futuro las generaciones venideras lo van a lamentar mucho. Todo eso es necesario para poder impulsar una buena gobernanza y fortalecer la rendición de cuentas. Finalmente, muchas gracias por su atención, han sido muy amables. Saludos desde Perú. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Juan José. Y ahora es mi turno para exponer, así que inmediatamente comparto las diapositivas que he preparado. Muy bien, como ya les decía al comienzo de esta exposición, pues tenemos el panel 64 que se titula Gestión Pública desde la experiencia peruana, avances y retos. Y como tercera exposición de este panel, voy a hablar un tanto de la transformación digital en el marco de la modernización del Estado peruano. Justo hoy en la mañana veíamos cómo los países de Latinoamérica estamos pasando poco a poco a la transformación digital, porque definitivamente es un aspecto más que importante en la gestión pública. Pero todo parte de aquí. Problemas complejos, pues definitivamente requieren soluciones innovadoras. Y es que tenemos, por ejemplo, un gran problema de tipo ambiental, porque en el Estado se usan, o bueno, se usaban, porque ahora se está reduciendo muchísimo el consumo, se usaban toneladas de papel bond para hacer los documentos. Y además de eso, se le pedía al ciudadano copia de la recopia de todos los documentos que presentaba. Inclusive, peor aún, aquellos documentos que la propia entidad tenía porque era la que elaboraba, pero sin embargo también se le exigía eso al ciudadano. Por otro lado, respecto a lo que es transformación digital en sí, o transformación en primer lugar, pues la humanidad ha pasado como por tres grandes etapas. El primer corte, en 1440, el año de la imprenta, en el que Gutenberg pues crea este instrumento que revolucionó todo el asunto de la comunicación. Antes de ella
Los libros, por ejemplo, se hacían todo por manuscrito y eso significaba un altísimo costo de producción. Luego, a partir del año 1990, que se puede considerar el segundo corte, el año del Internet, donde aparece este sistema tan revolucionario que puso realmente al alcance de un clic toda la información del mundo. Y en tercer lugar, un evento reciente, 2019-2020, el COVID-19, que nos apartó de todo, que nos hizo volver casi a los inicios, porque empezamos como estados a generar soluciones de forma muy rápida. Pasamos de la educación netamente presencial a la educación virtual, de la salud netamente presencial a la teleconsulta, y entonces, pues esta revolución tecnológica como que se aceleró demasiado en este corto tiempo de 2 años. La tecnología ha digitalizado nuestra sociedad, y eso, pues, creo que nadie tiene duda. Aquí en los estados, por ejemplo, se está utilizando muchísimo la inteligencia artificial. Tanto es así que ya hay robots, por ejemplo, que están ligados al Poder Judicial, como uno de ellos, Prometea, que es además un invento argentino que ayuda a la parte sencilla, digamos, a las resoluciones que son de mero trámite y que hace que los seres humanos se preocupen de cosas mucho más importantes. Pero además de eso, se ha desarrollado el cloud, el GPS, la robotización, las reservas online, las billeteras digitales, ¿no? El data analytics, el big data, etcétera, etcétera. Y todo esto, el Internet de las cosas, pues como sociedad y como estados, nos ha hecho avanzar a pasos agigantados. Y en este marco es imprescindible que las organizaciones se adapten a esta nueva realidad. A esta realidad que, aún siendo institución pública, ¿ok?, debe realmente poner como mucha atención, porque de lo contrario se va a quedar sin mercado. Y no es que los usuarios probablemente no puedan irse, no es que no quieran, no pueden, porque no hay otra posibilidad, pero sí, por ejemplo, en algunas ramas, educación, salud, definitivamente van a ir migrando. Lógicamente, todo esto frena el tema serio que nosotros tenemos en el Perú, que es la pobreza. Cuando una persona no tiene los recursos económicos, pues por más que desee cambiarse, lamentablemente no podrá hacer. Y también esto es como una llamada de atención súper grande para el tema de la inclusión, que es básico en estados modernos. Bien, esa adaptación pues se llama transformación digital, ¿no? Y lo que yo les decía, todos estos servicios y productos orientados al ciudadano, la cultura organizacional propia de las instituciones públicas, que a veces difiere tanto de las empresas privadas, culturas muy cerradas, muy jerarquizadas, muy de copia y copia y copia, ¿no? Y además de eso, de sellos y firmas, porque de lo contrario pareciera que no tiene validez, pareciera que el documento nunca ingresó, cómo se le va a hacer seguimiento y cosas por el estilo, y que va de la mano con todos los procesos que desde la administración pública se tienen que hacer para renovar, en primer lugar, todo el equipamiento y posteriormente también la tecnología. Porque de lo contrario, por más ganas que tengamos como Estado de transformarnos digitalmente, será imposible hacer. Bien, y partimos de este concepto. ¿Qué es transformación digital? Pues es una estrategia de la organización que cuenta con dos pilares fundamentales, que es aumentar el valor diferencial, que en el caso de los estados es ese valor social, y generar sostenibilidad en el tiempo. Siempre, lógicamente, teniendo como centro de todas nuestras actividades a nuestro ciudadano, que ahora, pues está más que bien decirlo, es nuestro cliente. Ya no es ese usuario que se conformaba con lo que le daban porque eso era lo que hay, ¿verdad? Sino que ahora es un ciudadano que conoce más sus derechos, que sabe, puede reclamar, que necesita que los servicios estatales estén como
más orientados a la persona y que esto también va de la mano con lo que es la economía del comportamiento. Bien, y el modelo conceptual de transformación digital se basa en el liderazgo, la cultura, la tecnología, la regulación y la desregulación inteligente, es lo que yo les decía. En el Estado a veces tenemos procesos tan acentuados, procesos que se hacían hace 50 años y que ¿por qué cambiarlos si así funciona bien? ¿No? Pero esto se tiene que hacer lógicamente de forma inteligente. Esto va unido a la optimización de procesos y dejo al último el talento humano, pero no porque es menos importante, sino porque probablemente es la parte medular de toda la transformación digital. Bien, el Perú no está en el OCDE. Es un país que está aspirando, que está trabajando para integrarse a la OCDE, pero que está cometiendo también varios errores que probablemente le van a dificultar un ingreso rápido a esta organización. Y bueno, el OCDE plantea que la sociedad en su conjunto pase por un proceso de transformación digital, es decir, que no solamente sea el Estado, sino que también sean los ciudadanos a través de herramientas sencillas que lo acerquen a su Estado, que le hagan la vida mucho más fácil, que le hagan la vida sobre todo segura. Muy bien, y es así que la rueda que más o menos presenta la OCDE establece un ámbito de tipo social, un ámbito también de tipo económico, donde se mueven, por ejemplo, las billeteras digitales, y lógicamente también un ámbito de tipo estatal con toda la red de servicios que los estados tienen. Muy bien, y es importante decir también que transformación digital no es comprar ordenadores más potentes, ni almacenar datos en la nube como algunas instituciones públicas ya lo están haciendo, pero eso recién es como el primer paso, o comprar softwares de vanguardia, comprar tecnologías o instalar sistemas como el CRM o el ERP. Eso definitivamente no es transformación digital. Bien, ahora es básico también hablar sobre los principios del sistema de transformación digital. Están aquí: apertura, transparencia, inclusión, compromiso, participación, pero probablemente lo más importante sea el liderazgo y el compromiso político. Bien, pero en un país como es el caso peruano, en el que en 20 años hemos tenido 10 presidentes de la República, pues probablemente ese liderazgo no sea tan fuerte como se necesite. Y nos demoraremos quizá un poco más de tiempo para realmente ser un Estado completamente transformado desde el aspecto digital. Las etapas de la transformación digital son estas tres: tecnologías como primera etapa, la segunda etapa, el rediseño de procesos, y la tercera, la disrupción, la creación de nuevos modelos de mercados, de servicios estatales, siempre pensando en la satisfacción de nuestro usuario. Todo esto, por supuesto, a través de una retroalimentación continua y permanente. La transformación digital tiene 4 dimensiones bien marcadas, que son personas y cultura, procesos y tecnología, experiencia del cliente o del usuario y un modelo de negocio en caso de empresas privadas. Bien, y la transformación digital en la gestión pública busca cambiar ese ADN que tienen las instituciones, que en Latinoamérica muchas veces se ven como paquidérmicas, lentas, pesadas, con 50 niveles jerárquicos. Muy bien, y ahora es preciso cambiar todo esto, traer abajo todo esto, para luego transformar, hacer una transformación interna en primer lugar, con un fuerte liderazgo, compromiso directivo, y no solamente de la parte directriz, sino también de todo el talento que labora en esa organización. En segundo aspecto, los ecosistemas de colaboración entre administraciones, ciudadanía, entidades y empresas, la cultura de exploración también, actualización, innovación y evolución, y el uso de los datos de la ciudadanía para tomar decisiones mediante tecnologías digitales.
Todo esto, lógicamente, enmarcado en la seguridad digital, que es básico. Y la progresión que ha tenido el Estado hacia esta transformación digital, pues ha pasado de un gobierno analógico con entornos sumamente cerrados y procedimientos totalmente presenciales a una e-administración o e-management, como se conoce en inglés, con mayor transparencia, una aproximación más centrada al usuario y el uso más agresivo de las tecnologías de la información, para posteriormente y finalmente pasar también a la administración digital a través de aproximaciones abiertas y guiadas por el usuario y transformaciones operativas y de proceso. En el Perú, la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que es un ente que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿verdad? Es el que lidera todo este tema de la transformación digital, del e-gobierno y de la confianza digital. Y tenemos varias normativas que son importantes, ¿no? Como el decreto legislativo 1412, que es la ley del gobierno digital, el decreto de urgencia 006-2020 sobre Sistema Nacional de Transformación Digital, el decreto de urgencia 007-2020, marco de confianza digital en el país, o el decreto supremo 164-2022, que publica la Política General de Gobierno 2021-2026, donde se hace como un especial énfasis a la transformación digital en el Perú. Sin embargo, un aspecto fundamental en toda esta historia es la Política Nacional de Transformación Digital al 2030, que fue promulgada el día 28 de julio, día además de nuestra independencia, del año pasado, del año 2023. Entonces, esta política de transformación digital es importante porque probablemente fue la primera en el Perú que se hizo